Dice que el agua es un recurso central para el desarrollo sustentable, que está asociado a temas de seguridad alimentaria, de salud pública, de urbanización y de producción de energía. Además, el abasto de agua para consumo de la población, es decir, para consumo humano, es una necesidad fundamental. Todos sabemos que necesitamos agua, pues, para beber, eh, para preparar nuestros alimentos, para cuestiones de higiene, y por eso se declaró un derecho humano en 2002. Y también se dice que es un indicador de salud pública. Es bien sabido que aquellos lugares en donde hay problemas de escasez de agua para la población también está vinculado, pues, con enfermedades, sobre todo diarreas y muertes de niños menores de 5 años. Y bueno, pues esto llevó a que se declarara el agua como un derecho humano. El agua también es fundamental para el desarrollo económico, particularmente para la agricultura, y es necesaria para muchos procesos industriales. Y no menos importante, el agua es fundamental para mantener los ecosistemas sanos. Eh, y en este sentido, fue muy interesante que me invitaran a hablar sobre la geopolítica, porque yo que vengo de una formación de internacionalista, pues hay que recordar que la geopolítica se interesa por factores en donde se vincula a la sociedad, al territorio y a la política. Y en este caso, ¿cómo se vincula la sociedad, el bienestar social? ¿Cómo se vincula la disponibilidad del recurso con la política? Pues es algo que cada vez ha tomado más relevancia y que no es nuevo. Sin duda, el tema de la geopolítica, de los recursos naturales y del agua ha estado en la agenda internacional por muchos años, pero cada vez toma una fuerza y una relevancia mucho más importante. Y me gustaría empezar por mencionar que Eh, nosotros vivimos en un planeta al que de hecho se le conoce como el planeta azul. Eh, el l- planeta está, su superficie es una superficie, pues, en donde claramente lo que prevalece es el agua, ¿no? Pero el 97% del agua es agua salada. Y solamente se dice que tenemos acceso a 0.4% del agua que existe en el planeta, porque se dice que 87% del agua está en los polos, glaciares, o es inaccesible por su profundidad o por encontrarse en forma de gas en la atmósfera. Y estos datos en algún momento, pues veremos que se van a ir modificando. ¿Por qué? Porque esto de que el agua dulce se encontraba en los polos y en los glaciares, pues yo creo que ya nos hemos estado viendo en las noticias recientemente cómo perdemos esta agua dulce de polos y glaciares que se está derritiendo por el efecto de cambio climático. Hay un elemento que sin duda es fundamental cuando nosotros hablamos de cuestiones de agua y tiene que ver con la distribución del agua, con la disponibilidad del agua. La distribución del agua no es homogénea. Por ejemplo, hay este dato de que más de 11.2 millones de litros anuales se pueden encontrar en bosques templados. Esto comparado con solo 2.8 millones de litros anuales que se pueden encontrar en regiones desérticas o incluso menos disponibilidad de agua. También a nivel internacional es interesante que se ha tomado un dato sobre cuándo podemos considerar que encontramos niveles críticos del recurso. Particularmente, se habla de que
cuando se tiene menos de 1,000 metros cúbicos anuales, que es aproximadamente 3,400 litros por persona al día, podemos hablar ya de que se está llegando a una situación crítica. ¿Por qué? Porque el agua no es un recurso que solamente utilicemos para consumo directo. Muchas de nuestras necesidades más fundamentales, pues, dependen del uso del agua para la producción de alimentos, para los ecosistemas y en general, porque cuando se tienen niveles menores a los 1,000 metros cúbicos anuales en una región, lo que podemos estar viendo es que hay una vulnerabilidad extrema a que haya problemas de salud pública y que haya un deterioro ambiental en la zona. Y aquí un tema que me parece que manejaron de una manera muy interesante en Naciones Unidas, en donde nos piden pensar el tema del agua y la escasez en términos de escasez física y escasez económica. Ya decíamos, pues, que hay ecosistemas que son ricos en agua y ecosistemas que son, pues, escasos en el recurso. Pero hay una diferenciación entre lo que es escasez física y escasez económica. Entonces, por ejemplo, la escasez física se refiere justamente a que se alcanzan los límites de la oferta sustentable, es decir, hay pocas oportunidades de ampliar la infraestructura de captación o extracción de agua dentro de esas cuencas. Y entonces aquí en este mapa lo que vemos es el color naranja más oscuro que nos habla de las zonas en donde hay escasez física. Y el color más naranja claro nos habla de los lugares en donde se está llegando a esa escasez física. Y si nosotros vemos en el mapa, pues nos podemos dar cuenta de que gran parte de México ya tiene o escasez física o se está aproximando a la escasez física, pues partes de África, por supuesto, Medio Oriente, China, alguna región aquí en Australia. Pero, por otro lado, también nos habla de la escasez económica, que es esta escasez que se presenta en determinadas regiones en donde la disponibilidad más bien está limitada por la capacidad financiera de los gobiernos y de los actores para desarrollar una infraestructura que les permita tener acceso al recurso. Y en esta escasez económica, pues se encuentran grandes regiones de África, de Asia y de América Latina. Entonces, estos mapas se presentan de una u otra forma. Aquí les estoy presentando este, pero de hecho, si nosotros nos vamos a buscar temas de estrés hídrico, vamos a ver que se refleja mucho lo que está pasando con con esta propuesta que nos hacen de diferenciar entre escasez física y escasez económica. Ahora, ¿cómo se usa el agua? ¿Cómo se distribuyen los usos del agua? Ese es un tema, pues, fundamental que seguramente nos va a hablar de muchos de los retos que ya se están enfrentando y que se van a enfrentar en el futuro. Si vemos en el mapa que se presenta a la derecha, en la gráfica que se presenta a la derecha, tenemos esta gráfica en donde, ay, creo que no sé si se sigue compartiendo mi pantalla, perdón. Este, la, la gráfica nos presenta del año 1900 a el 2010. Y lo que tenemos en la gráfica
es que nos dice que en el año 1900 se consumía por encima de los 500 kilómetros cúbicos al año, en 1900. Ya para el 2010 estamos consumiendo 8 veces más agua. Estamos consumiendo cerca de los 4.500 kilómetros cúbicos de agua al año. El 69% del agua es para uso agrícola. El 19% es para la industria. Aquí se incluye también la generación de energía. Y el 12% es para uso municipal, es decir, para asentamientos humanos, ¿no? El agua que nos llega, que le llega sobre todo a las ciudades. Pero además, algo que es preocupante es que hay proyecciones de cómo este consumo va a seguir creciendo. Por ejemplo, hay esta proyección que se tenía de que para el 2030 iba a aumentar el consumo del agua en 40%. Y la OSD, por ejemplo, dice que de 2000 a 2050 el consumo de agua va a aumentar en 55%. Y en realidad el consumo de agua va a aumentar en todos los sectores, en el sector agrícola, en el sector industrial y también en el sector de abasto municipal. Ahora, el aumento en la demanda de agua global es un tema, por supuesto, pues que nos explica por qué se ha dado esta tendencia. Y aquí, en las fuerzas que explican el aumento en la demanda, hay 4 que son muy importantes. Seguramente hay muchas, pero estas 4 son fundamentales. Una es el incremento en la población. Y aquí les pongo un dato para que dimensionemos qué tanto este factor pues influye en la demanda de agua. En el año 1950 había 2.500 millones de habitantes en el planeta. En este año somos más de 7.900 millones de habitantes en el planeta. Entonces, bueno, pues cómo ha crecido la población en estos últimos 70 años es impresionante y cómo va a seguir creciendo, ¿no? Porque pues está claro que vamos a llegar aproximadamente a 10.000 millones de habitantes para el 2050, es la expectativa. El otro tema es el crecimiento económico y el desarrollo tecnológico que esto ha llevado aparejado. En 1820, otra vez el dato, de 1820 a la fecha, el PIB ha crecido más de 60 veces. Entonces, la actividad económica, el crecimiento en la actividad económica, pues también ha crecido de manera impresionante y la demanda de todos los recursos, incluida agua, pues es uno de los elementos que caracteriza este crecimiento en la demanda. El otro es la urbanización. Se ha dado un proceso en donde la población se está concentrando en desarrollos urbanos. Actualmente más de la mitad de la población en el mundo ya vive en zonas urbanas. Hay 29 megaciudades que ya superan los 10 millones de habitantes y 7 ya superan los 20 millones de habitantes. Y además, pues el tema es que muchas de estas megaciudades están en países en desarrollo. Y en estas ciudades empieza a haber una demanda otra vez de muchos recursos, incluida el agua. Y finalmente el tema de cambio climático. El cambio climático pues es un fenómeno que estamos viviendo, que se va a acentuar conforme pasen los años, pero que ya existe evidencia que el cambio climático nos está llevando a que se incremente la demanda de agua global. Lo vamos a revisar un poco por qué. Entonces, estos 4 elementos de alguna manera explican el aumento en la demanda global del agua. Ahora,
hablábamos de uno de estos elementos que es el proceso de urbanización. Y aquí hay algunos estudios que han hablado sobre los niveles de estrés hídrico en grandes ciudades. En particular, las megaciudades y todas estas grandes concentraciones humanas, pues empiezan a hacer una extracción masiva del recurso de las fuentes locales y muchas veces de fuentes externas. Y además, no solo eso, sino presentan pues niveles de vulnerabilidad importantes por el tema del manejo. Aquí, particularmente, McDonald publicó un estudio en 2014 en donde hace un balance del estrés hídrico en grandes ciudades y presenta este listado en donde pues vemos que hay ciudades de todo tipo, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, está Tokio en Japón, pero hay ciudades en Asia, en Estados Unidos, está Los Ángeles, en Reino Unido, está Londres. Y lo que caracteriza a estas ciudades, les decía yo, es en mucho las grandes concentraciones urbanas, ¿no? Casi 37 millones de habitantes en Tokio, en Delhi y la Ciudad de México, más de 20 millones de habitantes. Estas ciudades dependen o de fuentes de agua superficial o de fuentes de agua subterránea, y por las modelaciones que se llevan a cabo, pues ya se considera que los balances hablan de un estrés hídrico. Entonces, este tema de cómo las ciudades empiezan a competir con sus regiones vecinas por el acceso al recurso, pues es algo que ha sido documentado sobre todo en estas grandes concentraciones humanas. Ahora, hay algunas publicaciones en particular, se me hizo muy interesante este artículo que se llama Water Geopolitics and Economic Development in the Conceptualization of a Region, que hace propuestas interesantes de cómo abordar este tema de la geopolítica y el agua. Lo primero que nos dicen es que para que nosotros podamos analizar, digamos, con seriedad el tema del agua, es importante que nos ubiquemos en regiones de agua. Una región, dice, una región puede ser dentro de un territorio nacional en donde hay competencia por el recurso, o puede ser una región en donde se comparte el recurso, se comparte una cuenca por dos países, y dice que es la manera más realista de analizar los problemas del agua. La perspectiva regional del recurso compartido debe de considerar no solamente los aspectos geofísicos, es decir, no solamente la disponibilidad del agua que hay en una cuenca, sino además los actores económicos y políticos que definen a esa región. Entonces, ¿qué arreglos institucionales, legales, políticos y además qué actores económicos están confluyendo en la región puede ayudarnos a entender más esta geopolítica del agua? El agua es un foco de conflicto en diversos niveles de organización, ya sea en el Estado-nación, que comparte, que pueden compartir cuencas, y que además buscan como establecer criterios para distribuir de manera equitativa los recursos internacionales. Aquí, de alguna manera, ¿cómo se dan estas negociaciones entre Estado-nación para lograr los acuerdos aceptables para las dos partes que después se van a ver reflejados en arreglos tanto formales como informales en la distribución del recurso? El otro tema es cómo las comunidades abogan por un mayor acceso al recurso y muchas veces cómo se confrontan con proyectos de desarrollo del gobierno. Entonces, aquí
es muy importante entender que no solamente es la confrontación entre países, sino muchas veces la confrontación entre comunidades con a veces megaproyectos que desarrolla el propio gobierno. Y cómo los procesos humanos y no humanos ocurren en una variedad de escalas espaciales. El tema de la gobernanza multinivel en cuestiones de agua es un área de interés muy importante porque, por darles un ejemplo, en el caso de México, pues los municipios son los que tienen la competencia para llevar la infraestructura de abasto de agua y drenaje a los asentamientos humanos, ¿no? A las ciudades. Por otro lado, los estados tienen cierta competencia en el manejo del recurso, pero la federación es la que distribuye el recurso. Entonces, lo que tenemos aquí es pues diversas competencias a nivel espacial, pero también tenemos estos aspectos biofísicos, sociales y económicos que son un entramado pues muy complejo en cómo entender y manejar estos aspectos regionales del agua. Ahora, la UNESCO nos ha hablado sobre los elementos que componen la seguridad hídrica. Y la UNESCO nos ha hablado de 4 componentes. Y déjenme decirles que además estos componentes tienen un orden, tienen lo que es primero, el primer componente, lo que debe de ir después y de lo que no debemos de olvidarnos. El primer componente es garantizar el acceso a agua potable en cantidad y calidad adecuada a un precio justo para uso humano, ¿no? Esto de lo que hablamos, el derecho humano al agua para las poblaciones. El segundo componente de esta seguridad hídrica es asegurar recursos hídricos para los ecosistemas. Y aquí yo creo que esto es como este nuevo cambio de paradigma en donde en algún momento nos habíamos olvidado de que los ecosistemas también necesitan agua y que dependemos de estos ecosistemas. Entonces, el segundo grado de prioridad, nivel de prioridad, es justamente el nivel ecosistémico. El tercero es promover el abastecimiento adecuado para actividades productivas. En tercer lugar, ¿no? Por supuesto, el tema del desarrollo es importante. Y por último, no olvidarnos que tenemos que salvaguardar las condiciones adecuadas, incluso considerando los efectos del cambio climático. Es decir, no olvidarnos de que para que tengamos seguridad hídrica, debemos de tener en mente que el cambio climático está pasando. Ahora, y pues viene el tema de la inseguridad hídrica, que es lo opuesto justamente, ¿no? Que nos habla de que una región está enfrentando un proceso de inseguridad hídrica, pues cuando pasa uno o varios de estos elementos. Por ejemplo, el primero es que hay un incumplimiento del derecho humano al agua, donde existe el riesgo de que no se pueden satisfacer ni siquiera las necesidades básicas de la población. El segundo elemento es que se pierdan ecosistemas. Aquí esto de que una región empiece a tener una pérdida del recurso, ya sea del recurso de manera subterránea o de cuerpos de agua, que empiece a haber escasez física del recurso. El tercer elemento de la inseguridad hídrica es la creciente vulnerabilidad frente a eventos extremos, ¿sí? Entonces aquí, eventos extremos, estoy poniendo el COVID-19, es uno de estos elementos de crisis que llegaron
y en donde además el agua era un componente fundamental para reducir la vulnerabilidad de la sociedad. Justo desarrollamos un estudio en donde tratamos de encontrar la relación entre aquellas zonas en donde había escasez de agua, recortes frecuentes del servicio y casos de COVID. Y por supuesto, pues nos encontramos que en las zonas en donde hay mayor escasez del recurso, en las colonias que tenían problemas de recortes y de tandeos de agua, había más casos de COVID, por supuesto. Y pues, ¿qué creen? Que también ahora con la sequía, esta es una imagen de una presa en Monterrey, ¿no? Un fenómeno extremo, una sequía, pues que hace también que aumente la vulnerabilidad. Y el otro elemento es la baja eficiencia en el uso del agua. Cuando los actores, todos los usuarios, tienen una baja eficiencia en el uso del recurso, pues eso aumenta la vulnerabilidad y la inseguridad hídrica de una región. Voy a hacer un apartado para hablar sobre el tema del recurso natural y cómo el recurso natural pues nos ayuda a vincular las condiciones biofísicas de una región con el bienestar social y el desarrollo de esa región. Y decíamos que el bienestar social y el desarrollo, cuando además se vincula con aspectos políticos, pues explican esta geopolítica del agua a nivel regional, dentro de un país o en cuencas compartidas. Para hablar del recurso natural, primero tenemos que entender pues que los seres humanos hemos impactado el ciclo del agua. Es importante mencionar, aunque es obvio, pues que el recurso natural, el agua, se considera un recurso natural renovable. ¿Por qué? Pues por este ciclo del agua, ¿no? Llueve, se evapora, hay este proceso de evapotranspiración que se infiltra, que forman los ríos, los acuíferos y la evapotranspiración forma las nubes, todo esto que sabemos de antemano que existe con el ciclo del agua. El tema es que en algunas regiones el recurso puede convertirse en un recurso no renovable. ¿Cuándo pasa esto? Bueno, pues cuando modificamos la superficie terrestre. El caso que vimos de las ciudades, pues es algo obvio, ¿no? Se modifica la superficie terrestre porque se construye encima ciudades, carreteras, etcétera, e infraestructura, y entonces ya no se puede infiltrar el agua. Porque se contamina el ciclo del agua, también puede ser una razón de por qué el recurso deja de ser renovable. Todos los procesos de contaminación que nos podamos imaginar, muchos tienen impactos en el agua. Cuando una ciudad, por ejemplo, emite gases a la atmósfera y tenemos el proceso de contaminación atmosférica, después tenemos la lluvia ácida que va a impactar en los cuerpos de agua, tanto superficiales como subterráneos, o cuando se arroja agua contaminada a los cuerpos de agua, pues evidentemente estamos modificando el ciclo del agua. Y el tercer aspecto es cuando se da una sobreexplotación en la provisión de agua. Es decir, cuando estamos extrayendo más agua de la que se infiltra, entonces podemos llegar a un momento en que nos acabemos esas reservas de agua y que el recurso pues deja de ser renovable en esa región. Aquí les presento una imagen de este tema de la contaminación del ciclo de agua, ¿no? Esta es una fotografía de uno de los afluentes del río Atoyac en Puebla, en donde los procesos industriales, la producción de textiles, de mezclilla y
de hecho, de un montón de industria, pero esto es una descarga textil, pues está contaminando y está, si bien el agua sigue ahí, ya no tiene la calidad para ser utilizada, por ejemplo, para consumo humano, y bueno, pues se utiliza para otros consumos, pero con un efecto que va a tener una serie de costos para todos los usuarios de esa fuente de agua contaminada. La sobreexplotación es un asunto realmente muy preocupante en aquellos lugares en donde hay concentraciones humanas o en donde hay una gran actividad económica. Aquí la sobreexplotación puede ser sobreexplotación de agua superficial y sobreexplotación de agua subterránea. La sobreexplotación de agua superficial, pues bueno, es importante reconocer los efectos ecológicos que va a tener cuando los ríos se manipulan para llevarlos a campos agrícolas o para llevarlos a ciudades, por supuesto, cuando son desviados y que muchas veces pues los ríos en algún momento dejan de ser ríos, ¿no? Y dejan de llevar agua y entonces pues se van a ver afectados todos los que están aguas abajo si hay una sobreexplotación del recurso aguas arriba. En el tema de aguas subterráneas, pues el tema es que sobre todo donde hay grandes concentraciones humanas y donde hay eh, desarrollo económico, la tecnología se ha utilizado para facilitar la extracción y la sobreexplotación del recurso. Aquí hay mantos acuíferos fósiles que ya están siendo incluso otra vez pues sobreexplotados y probablemente estos, imagínense, tardaron miles de millones de años para formarse y ya los estamos extrayendo. Aquí les estoy poniendo una noticia que yo creo que refleja muy bien esto que les estoy diciendo. Hallan un acuífero bajo el DF, alcanzaría para 100 años. Y esto del gobierno capitalino confirmó el hallazgo de un acuífero en Iztapalapa, una región con mucha escasez de agua aquí en la Ciudad de México, a 2,000 metros de profundidad que podría abastecer a la Ciudad de México pues supuestamente por 100 años. Déjenme decirles que este acuífero ya se está explotando con tecnología de Pemex, pero pues no tienen la calidad que se necesitaba. Son acuíferos fósiles, justamente 2,000 metros de profundidad, imagínense ustedes. Ahora, dentro de estos impactos que les comentaba en el ciclo natural del agua y de la sobreexplotación, pues un efecto secundario de la sobreexplotación de los acuíferos son los hundimientos del suelo. Eh, en las ciudades es relativamente común, en las ciudades que experimentan sobreexplotación, es relativamente común que haya esto que aquí le llamamos los socavones, ¿no? Esta fotografía que les presento aquí, pues que está mostrando en muchos casos una sobreexplotación del acuífero y que lleva, como les presento también en estas imágenes, como los pozos pues empiezan a extraer agua. Cuando se extrae agua de manera que el suelo empieza a hacerse inestable, pues empiezan a presentarse grietas o socavones como este. Entonces, ese es uno de los efectos en donde, digamos, empieza a haber ya no solamente una condición, digamos, de escasez de agua, sino trae otras consecuencias negativas que se van a reflejar en el bienestar de las personas que viven en estos lugares que están experimentando sobreexplotación de los acuíferos. La otra afectación es la invasión de agua salina en zonas costeras, por supuesto. Bueno, déjenme decirles que no siempre de zonas costeras. He escuchado aquí en la Ciudad de México que también hay contaminación de agua salina
porque supongo que los acuíferos pues tienen diferentes condiciones, pero esto es un fenómeno muy común en las zonas costeras. Aquí en las zonas costeras los acuíferos pues se encuentran al mismo nivel que el océano. La disminución de los mantos freáticos cuando se está sacando agua de los acuíferos hace que la presión que ejerce justamente el agua salina haga que empiece a penetrar el agua en los acuíferos y entonces se contamina el acuífero y se pierde el agua dulce que había en ese lugar. Aquí entonces se salinizan las reservas de agua dulce y hay una afectación tanto a los ecosistemas. ¿Por qué? Porque se empieza a dar un proceso de erosión de la tierra, como a la misma producción. Este dato que les presento aquí es un dato justamente de Banco Mundial, en donde nos están presentando las pérdidas en la producción agrícola debido a los procesos de salinización. Y como podrán ver, además, pues es sorprendente que el primer lugar lo tiene Estados Unidos, después Argentina, la India, y por ahí aparecemos nosotros también. México está también en esta lista de países que han perdido producción agrícola por la salinización, por la sobreexplotación de estas fuentes de agua. El otro proceso, les decía yo, en donde estamos, la actividad del ser humano puede afectar este ciclo natural y hacer que el recurso se convierta en un recurso ya no renovable, es la contaminación de las fuentes superficiales. Esta contaminación de las fuentes superficiales es un proceso alarmante, sobre todo en los países en desarrollo. Aquí un dato es que a nivel mundial, 80% de todas las aguas residuales industriales y municipales se liberan al medio ambiente sin ningún tratamiento previo. Es decir, las aguas negras básicamente se van hacia el drenaje y luego este drenaje se conecta pues a veces con ríos, a veces con zonas costeras y esto va a tener pues un efecto perjudicial en la salud y en los ecosistemas de todos aquellos que están en contacto con esos cuerpos de agua contaminados. Eh, También otro efecto, allá hablábamos de las descargas de municipales e industriales, pero también el exceso de nutrientes que se da por las escorrentías agrícolas, es decir, pues cuando se utiliza el riego para actividades agrícolas y en esas actividades agrícolas se utilizaron fertilizantes y otros agroquímicos, pues eso también se escurre hacia los cuerpos de agua y se dan procesos que se le llama de eutrofización. Estos procesos de eutrofización en la foto, lo que se ve es a una persona ahí sacando algas de un lago y este proceso se explica porque justamente el exceso de nitrógeno empieza a producir una cantidad de algas impresionante y toda la vida en esos cuerpos de agua se mueren. Se le llaman zonas muertas, ¿no? O sea, no hay peces, y microorganismos ni nada, porque pues básicamente las algas están acabando con el oxígeno de los cuerpos de agua. En esta fotografía pues se presentan, probablemente no se ve muy bien ahí, pero son peces muertos también por la contaminación de cuerpos de agua. Este dato de que hay cientos de productos químicos, contaminantes emergentes, es decir, estos nuevos que no se tenían contemplados anteriormente, microcontaminantes como plásticos también, es algo que ya se está encontrando en muchos cuerpos de agua. Yo tenía ahí un video, pero la verdad es que no sé
qué tan familiarizados estén ustedes con el problema. Seguramente ustedes mucho más que yo, que lo veo aquí a la distancia. Es un video sobre la contaminación del río Santiago, pues que cruza varias cuencas, incluido pues toda la zona industrial que ustedes tienen por allá en Guadalajara. Esta contaminación del río Santiago y sobre todo no tanto por las descargas, en este caso municipales, sino más bien por las descargas industriales, ha provocado problemas de salud pública, incluidos muchos casos de cáncer, de insuficiencia renal, que aquí es donde justamente pues vemos cómo este recurso, aunque exista, si está contaminado, se convierte en un asunto de salud pública. Y el otro tema que les decía yo, pues cuando hablamos de recursos naturales, del recurso natural del agua, pues no podemos dejar de hablar de la vida silvestre y de la biodiversidad. El 40% de los peces de agua dulce se encuentran en peligro de extinción. Pues, ¿por qué? En mucho o porque los cuerpos de agua se secaron, sobre todo cuerpos de agua superficial, o porque están contaminados. Eh, la, este tema de la afectación a la biodiversidad en realidad no solo está dado por el tema de la contaminación, es, digamos, una crisis global que estamos viviendo, que es la pérdida de biodiversidad, la pérdida de especies. Aquí se habla de la sexta extinción masiva de especies. Hay algunos, sobre todo biólogos, que le llaman a esta la era antropogénica, en donde los cambios del planeta no están siendo explicados por, digamos, ciclos naturales, como fueron explicados pues, por todos los periodos que ha pasado este planeta, todos los ciclos naturales, sino que ahora el cambio del planeta está siendo explicado por la actividad humana. Y nada más el dato de que pues estamos perdiendo 1000 veces más especies de las que se habían perdido en cualquier otro momento de la historia del planeta. Un dato interesante aquí es que, pues, yo creo que por muchos años hubo una insensibilidad muy importante en el tema de los ecosistemas. Y ahora, sobre todo las organizaciones no gubernamentales, pues los especialistas y algunos gobiernos ya empiezan a reconocer a los ecosistemas como, como un usuario del agua, ¿no? Es decir, cuando se distribuye el agua, en lugar de que digamos, pues esta agua se va para la ciudad, esta para la agricultura, esta para la industria, debemos de decir también y cuánta agua se va a quedar en el ecosistema. Y aquí ya se están generando estructuras legales en donde justamente se reconoce a la naturaleza como un usuario con representación, digamos, social, en a la que se le debe de dejar determinados usos del agua. Eh, Otro tema que por supuesto viene en la geopolítica del agua es el tema del cambio climático. Aquí me voy a detener brevemente en este aspecto mm, para argumentar esta idea que estoy poniendo aquí. El cambio climático está aquí e impacta primeramente al agua. Y el cambio climático no solo está aquí, sino estamos viendo, digamos, como el principio de algo que, pues, todos los expertos nos dicen que se va a agravar conforme pasen los años. Quiero un poco explicar este tema del cambio climático para que entendamos por qué impacta al agua en primera instancia. En el último informe del panel intergubernamental de cambio climático que salió este año,
nos dice que el cambio climático es un fenómeno sin precedentes en los últimos 100,000 años. O sea, para que dimensionemos esto, no los 2,000 años de esta era, los últimos 100,000 años. Y en esta era, justamente en esta gráfica que tenemos del lado izquierdo, nos presenta los registros de la temperatura del año 1 al año 2020. Y como ustedes podrán ver, hay como un corte, que es 1850 a 2020, en donde vemos un incremento, pues, exponencial. Y como previamente, pues esto de que la temperatura a veces subía, a veces bajaba, pero básicamente pues estaba, no rebasaba el 0.5 grados promedio en el planeta y pues ahora ya estamos por encima de eso. En la gráfica que está del lado derecho, me gustaría que viéramos estos dos aspectos interesantes. Uno, pues otra vez nos trae la temperatura observada, que es la línea negra, y podemos ver cómo el incremento pues se da de una manera mucho más acelerada a partir de 1950 y en esta temperatura observada, pues ha habido momentos en donde ya en algunos años hemos rebasado el 1 grado centígrado. Y a veces los que pues no somos expertos en este tema, decimos 1 grado centígrado, vaya, pues que no pareciera ser tanto. El tema es que este grado centígrado no está distribuido de manera homogénea en el planeta, ¿no? O sea, es sorprendente ver que que en varias regiones del hemisferio norte, ¿no? Ya se han registrado temperaturas de 37 grados centígrados, cosa que es totalmente inusual, ¿no? Ver en el polo, saber que en el polo norte hay 37 grados centígrados, ¿no? Y algo que me gustaría destacar aquí es esto que ellos ponen como simulaciones. La simulación es aquello que se genera a partir de modelos, en donde justamente con una multiplicidad de variables se simula la temperatura. Y entonces lo que vemos es, por ejemplo, en este eh, color verde, la simulación de lo que hubiera sido la temperatura sin la intervención humana, ¿no? O sea, seguiríamos con un patrón pues similar al que veíamos en la gráfica anterior. En cambio, con estas simulaciones, si ustedes se dan cuenta en la línea café, pues las mismas simulaciones con la intervención humana, que es particularmente los gases de efecto invernadero, lo que estamos viendo es que pues la temperatura se parece mucho a lo que se está registrando en la temperatura observada. Entonces, el cambio climático pues es algo que está pasando, les digo, desde 1950 empezamos a ver ya registros de esto. Y ahora el tema de los escenarios, porque bueno, ¿y qué va a pasar con este tema del cambio climático? ¿Cómo esto se refleja en la temperatura y luego qué impactos tiene en el agua? En los escenarios, el panel intergubernamental de cambio climático nos habla de 5 escenarios. En el escenario más optimista tenemos este escenario 1.9, ¿no? En donde estaríamos esperando que pues del 2015, que se supone que se firmó el Acuerdo de París, las emisiones se estabilizaran y después empezaran a reducir. Este escenario parece poco realista, según lo que estamos viendo, pues ya estamos en 2022 y no hemos visto que las emisiones se estabilicen, siguen creciendo. Luego tenemos otros escenarios como el el escenario 7.0, ¿no? En donde pues las emisiones empiezan a estabilizar en algún momento, pero más bien
pues seguimos teniendo aquí una emisión, aquí son gigatoneladas de CO2, ¿no? De gases de efecto invernadero, que nos habla que para el 2100 pues tendríamos más o menos como 60 gigatoneladas de CO2 al año, ¿no? Todavía, ¿no? Y, y luego en el escenario 8.5, que es el más pesimista. Pero el tema es que estos escenarios van a tener una implicación en la temperatura. Entonces, para el escenario más optimista, teníamos que la temperatura estaría eh, entre el 2081 y el 2100 en un rango de entre 1 grado centígrado y cerca de 2 grados centígrados. Les digo que este escenario ya parece poco viable. Luego el otro tendríamos una temperatura aproximadamente entre 1.5 y 2.5 y así, bueno, en los escenarios más preocupantes, pues ya llegaríamos a 3 y hasta 5 grados centígrados, que son escenarios pues que nos hablan de condiciones que en realidad ya no han sido ni siquiera tan analizadas por los especialistas, porque se quiere insistir en que todavía podemos hacer algo para revertir este proceso, ¿no? Para pasar a estos escenarios que todavía parecieran como más optimistas, porque pues realmente la situación podría ser muy catastrófica con escenarios como el 8.5 o el 7. ¿Qué va a pasar con el recurso hídrico? Bueno, con el recurso hídrico lo que se prevé que pase, lo primero que se dice es que el mayor efecto del cambio climático va a ser justamente en el ciclo hídrico. Con el aumento en la temperatura global del planeta, lo que se espera son cambios en las precipitaciones. Se espera que aumenten las precipitaciones en las latitudes altas y que disminuya en las latitudes medias y bajas. Ahí, por ejemplo, en México, pues hay escenarios en donde dice que a ciertas regiones se va a reducir las precipitaciones, sobre todo en el norte del país y sobre todo en el sur del país, pues podemos tener incrementos en las precipitaciones. Alteraciones en la escorrentía, aumento en las zonas altas y disminución en los trópicos, incremento en la evaporación, que tiene un impacto sobre algo que estoy poniendo aquí, que es pues esto de los eventos extremos, ¿no? Intensificación de la aridez en zonas donde el aumento en la temperatura no está asociado con mayor precipitación, cambios en la recarga y almacenamiento de la recarga de agua subterránea, ¿no? Alteraciones en la calidad del agua por una multiplicidad de razones. Ahí desde la temperatura influye en la calidad del agua, los sedimentos, etcétera. Las inundaciones, sequías y tormentas más frecuentes más frecuentes y más intensas es algo que se espera, y la disminución en la cantidad de agua almacenada en glaciares, que era justamente de los primeros, el primer tema que mencionábamos, esto de, pues gran parte está almacenada en glaciares, pero todo el tiempo estamos viendo cómo los glaciares se están rompiendo, derritiendo, y entonces esto va a llevar a una disminución de agua en el planeta. Hay un video muy interesante, se llama ¿Cómo nace un huracán?, de National Geographic. Y es muy interesante. Les digo que yo no sé qué tanto puedo poner videos. ¿Me permiten poner el video o me sigo platicando? Por mí puede poner el video. Sí, Bueno, muy bien. Entonces, Gracias, de hecho, sí, doctora, con hasta gusto, hoy vino un adelante. huracán aquí a Los Cabos, entonces sirve de información. no sirve, porque cuando entendemos como justo estos aspectos biofísicos, los que estamos estudiando ciencias sociales, a veces de verdad que pensamos que nos tenemos que olvidar de todo lo que nos habían enseñado previamente, pero recordarlo nos hace justamente pues darnos cuenta de que hay que
tener en mente pues estos riesgos. Entonces, déjenme, perdón, voy a buscar aquí ya el video que quiero compartir. Se ve el YouTube, perdón, no estoy segura. ¿Se logra ver? No, aún no se ve. No se ve. Entonces quiere decir que tengo que dejar de compartir y volver a compartir. Denme un segundo. Muy bien. A 500 kilómetros al oeste de África, en las aguas costeras de las islas de Cabo Verde, los pescadores están ocupados. Cada pocos días, las tormentas revuelven los nutrientes del fondo del mar, atrayendo a grandes bancos de peces. Los hombres y sus familias dependen de estos generosos mares. Se acercan nubarrones. Los pescadores deben darse prisa para recoger sus mujeres. Es la época más cálida del año y está teniendo lugar un fenómeno extraordinario. Un suceso que revela solo una parte de un vasto y antiguo ciclo que afecta a todo el planeta. Solo puede verse utilizando la tecnología más moderna desde el espacio. «700 kilómetros más arriba, un satélite supersensible llamado Aqua graba un cambio en la temperatura del agua. El escáner de infrarrojos del Aqua detecta que el océano ha alcanzado los 26 grados centígrados, una temperatura crítica. En amarillo vemos cómo el agua cálida del mar empieza a evaporarse con rapidez. Grandes áreas de vapor atraen el calor del sol desde el océano y lo transfieren al aire. La capacidad del agua de transportar energía pronto causará estragos sobre los desprevenidos habitantes del sur de Estados Unidos. El Aqua es solo uno de los más de 100 satélites que están revolucionando nuestro conocimiento sobre la Tierra. Los satélites miden, graban y transmiten terabytes de información cada segundo. Ahora, y por primera vez, esta información puede utilizarse para construir un retrato digital único de todo el planeta en acción. La Tierra, como un supersistema gigante. La peculiar habilidad del Aqua de rastrear vapor de agua invisible revela la enorme magnitud de una sola parte de este sistema: la interacción entre el Sol, los océanos y el aire. Aunque los pescadores no puedan verlo, 180 toneladas de agua ascienden cada hora. Llevándose con ellas la energía equivalente a la producción de una pequeña central nuclear. Un kilómetro más arriba,
Este vapor se condensa en forma de nubes y libera su calor. Elevando varios grados la temperatura del aire que hay a su alrededor. A medida que el aire se va calentando, sube más y más, produciendo vientos verticales muy fuertes que elevan las nubes hasta unos 15 kilómetros de altura. A medida que la tormenta va creciendo, el efecto de la rotación de la Tierra la va obligando a girar. Los nubarrones se funden, formando un amplio círculo. Y nace un huracán. Visto desde arriba, un huracán es una de las centrales eléctricas más increíbles de la naturaleza. Visto desde la Estación Espacial Internacional, el huracán cruza el Océano Atlántico y entra en el Golfo de México, donde sus cálidas aguas alimentan esta gran tormenta. Los seres humanos están a punto de sufrir la fuerza del sol sobre el agua. El huracán libera su furia acumulada. Vientos de 200 kilómetros por hora retuercen el acero como si fuera papel. Las casas vuelan por los aires. Estas son las consecuencias físicas de la capacidad que tiene el agua para almacenar y liberar energía. En solo 12 horas, el huracán transforma Luisiana. Cientos de miles de personas son desplazadas. Bueno, voy a pararlo aquí. Algo que dicen que me parece muy interesante en este video y que bueno, pues porque no tenemos todo el tiempo, es esta idea de que los huracanes regulan la temperatura del océano. Entonces, si estos huracanes de alguna manera es como un reflejo de lo que está pasando en los océanos. Y esa es una de las explicaciones de por qué se esperan huracanes más intensos y más frecuentes en los próximos años y por qué ya de alguna manera estamos experimentando estos eventos extremos. Fíjense que he trabajado justamente en el libro que mencionaron al inicio, que escribí hace un par de años sobre cambio climático y agua en ciudades. Con una colega se hicieron escenarios futuros sobre el cambio climático en la Ciudad de México. Y se trabajó con 2 escenarios, los escenarios más moderados, estos de los que yo les explicaba del panel intergubernamental. Los 2 más moderados están aquí. En los 2 escenarios se espera que aumente la temperatura en la Ciudad de México, que es muy probablemente lo que va a pasar en muchas otras ciudades del mundo, ¿no? Pero algo que es interesante es el tema de las precipitaciones. En un escenario, en el escenario más moderado,
las precipitaciones aumentarían. En esta gráfica que está del lado izquierdo, se presenta el cambio porcentual en precipitación efectiva. El color azul muestra el escenario más moderado, en donde nos dice que el cambio sería un cambio positivo, es decir, para los diferentes años lo que tendríamos es que incrementaría la precipitación respecto al histórico de la Ciudad de México. En cambio, en el escenario menos optimista, lo que tendríamos sería que la precipitación se reduciría, es decir, ahí la preocupación es las sequías. Y en la gráfica del lado derecho tenemos el porcentaje de cambio del número de eventos extremos de precipitación. Fíjense que en la Ciudad de México el 80% de los eventos que se habían registrado de manera histórica estaban por debajo de los 30 milímetros en 24 horas. Cuando tenemos un evento de 60 milímetros, 70 milímetros, bueno, la ciudad es un caos, ¿no? Pues lo que tenemos en estos escenarios es que para el escenario más moderado habría un incremento del 150 y 200% de los eventos mayores a 60 y 70 milímetros. Entonces, la preocupación, pues aquí son las inundaciones. También lo que se vería es pues que aumentaría la demanda de agua en diferentes periodos del año, sobre todo para el escenario menos moderado, el que se presentaba ahí con color rojo, ¿no? Podría haber un aumento de hasta 7% adicional del agua que se consume sin cambio climático. Y en el tema de cambio climático hay un elemento que es muy importante, que es la resiliencia, esto de qué tan preparadas están las ciudades para enfrentar un cambio, ¿no? Y pues habría que hacer una evaluación de esta resiliencia. En la evaluación que nosotros hicimos, encontramos un bajo nivel de resiliencia de la Ciudad de México, que no somos, por supuesto, las únicas que lo han encontrado. Hay muchos otros investigadores que han encontrado varios elementos que explican la vulnerabilidad o baja resiliencia. Primero, porque hay insuficientes volúmenes de agua para abastecer la demanda actual. No, el agua que tenemos actualmente no alcanza para que todos tengan un acceso suficiente. Segundo, porque hay una vulnerabilidad por las fuentes externas, ¿no? Hay agua que se trae de otras cuencas y esta agua, tiene sus propios procesos. La sobreexplotación del acuífero y la contaminación del acuífero es algo evidente y la vulnerabilidad de sectores con acceso desigual al servicio que enfrentan tandeos y mala calidad del servicio. Aquí en el tema de un resumen de riesgos que nosotros hicimos así como muy simple, lo que encontramos es que hay 334 colonias en donde viven más de 2,5 millones de personas que están distribuidos ahí en esos recuadros. Dice cuántas miles de personas tienen un acceso inadecuado al servicio. Por otro lado, la dependencia de fuentes externas, cuando hay algún problema con el sistema Cutzamala que abastece de agua de fuentes externas, colonias que están de este lado con las estrellitas azules tienen recortes del servicio. Y por otro lado, estas otras alcaldías son zonas en donde hay una contaminación del acuífero y que ha habido problemas graves tanto de tandeos como de mala calidad del agua. Esto pues nos habla justamente de la vulnerabilidad. Y también en el tema de cambio climático es muy importante ya lo que se le llama pues las medidas de adaptación. Se ha hablado de medidas de adaptación que tienen que ver con infraestructura gris, con infraestructura verde y con cambios en la gobernanza. Y se los quería platicar porque evidentemente cuando nosotros hablamos del tema de la geopolítica del agua,
Estos debates están surgiendo todo el tiempo en aquellos lugares en donde hay escasez o problemas de gestión del agua. En la infraestructura gris ya se habla como medidas de adaptación de aumentar la eficiencia en el uso del recurso para todos los usos, en aumentar sistemas de captación de agua pluvial en diferentes versiones, ¿no? Porque desde lo que sucede en las zonas urbanas, en las azoteas, en parques, en donde sea que se pueda captar agua pluvial. El tratamiento de aguas residuales para uso dentro de la cuenca, porque creo que un problema que se está dando sobre todo en zonas urbanas es que el agua que se está tratando no está siendo usada dentro o lo suficientemente, no está siendo usada suficientemente dentro de la cuenca. Se está utilizando a veces para riego, pero pues se está utilizando agua de primer uso para actividades que no debiera de estarse extrayendo agua de primer uso. Se debe de pensar en el tema de capacidad de almacenamiento de los usuarios, que haya esta capacidad de almacenamiento, porque cuando hay crisis otra vez, pues cada usuario que no está preparado para una crisis va a enfrentar mayores problemas. Y la infraestructura para retener flujos extremos de agua en inundaciones. En infraestructura verde está todo lo que tiene que ver con la protección y restauración de fuentes naturales de agua superficial y subterráneas, la recarga del acuífero, la protección y restauración de zonas periurbanas, que muchas veces de las zonas periurbanas, y creo que ahí en Guadalajara y en la Ciudad de México y en muchas ciudades estarán de acuerdo conmigo en que escurren muchos flujos de agua de zonas periurbanas que se van hacia las zonas urbanas y que no estamos atendiendo a los riesgos que se están generando ahí. Y en general todo lo que es la infraestructura verde dentro de la ciudad para capturar agua pluvial. Algo que a nivel internacional está surgiendo con una fuerza enorme es esto que se llama como soluciones basadas en la naturaleza, y por eso lo pongo en infraestructura verde. Naciones Unidas y diferentes acuerdos internacionales están haciendo hincapié en que si vamos a buscar soluciones, primero exploremos soluciones basadas en la naturaleza para resolver los problemas asociados, en este caso, al manejo del agua, pero para muchos otros problemas creo que aplica lo mismo. Y los cambios en gobernanza, que son desde sistemas de alerta temprana, tanto en casos de sequía como de inundaciones, aumentos en los precios de agua para usos no esenciales, con criterios de equidad, usar agua tratada para consumo no humano y redistribuir el recurso con criterios de equidad. Aquí aumenta esto de que les decía yo que frente a una crisis, pues aumenta la resiliencia de toda la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque si tienes acceso al agua, otra vez estás mejor preparado frente a crisis. La geopolítica del agua se va a modificar a medida que avance el cambio climático. Muchos países ya están tomando conciencia y están teniendo previsiones ante lo que es casi un hecho de un aumento en la demanda de agua y de un cambio en la disponibilidad del recurso, que no solamente, o sea, no es a mediano plazo, yo diría que mucho es a corto plazo, va a verse impactada por el fenómeno de cambio climático, y en donde, sobre todo las zonas en donde hay escasez del recurso o donde hay mal manejo del recurso, pues esta geopolítica evidentemente va a verse impactada, los conflictos. Y aquí, entonces, paso a este tema de las cuencas internacionales, en donde es muy fácil ver el tema de los conflictos. Hay un artículo muy interesante de Samaniego sobre los acuerdos en cuencas transfronterizas y las características de las cuencas internacionales que comparten recursos hídricos, nos dice Samaniego, dice tienen que ver con el espacio transfronterizo. Se genera en este espacio transfronterizo que comparten cuencas, se genera una relación
cotidiana entre países que no se rige bajo los mismos esquemas que otras partes del país. Es decir, estas cuencas compartidas van a tener sus propios arreglos. Las decisiones van a estar enmarcadas por tratados y acuerdos que pueden ser formales o informales respecto a cómo se distribuye el agua y para qué uso se va a dar esa agua. Se dice que puede existir un frágil equilibrio justamente porque estos tratados y acuerdos de alguna manera, cuando son formales, es difícil modificarlos. Incluso cuando son informales también es difícil modificarlos. Entonces, lo que está escrito, lo que está acordado, de alguna manera no se va a poder modificar tan fácilmente. Aquí estos espacios regionales de los que hablábamos pueden ser aprovechados por actores diferentes, en donde las empresas, las organizaciones de la sociedad civil, determinados actores pueden aprovechar estos espacios transfronterizos para llevar a cabo como agendas que van más allá del espacio nacional. En particular en este artículo que les menciono, Samaniego ilustra esto con el caso de que en California, por ejemplo, hay empresas que desalan el agua y quieren extender sus actividades económicas a la frontera con México. Y entonces han promovido mucho estas desaladoras en Baja California, justamente pues como esta parte de extender estos intereses que van más allá del territorio nacional. Y por eso dice que la historicidad en los usos del agua es fundamental para entender los problemas actuales y seguramente los problemas futuros que se dan en cuencas internacionales. Aquí en la cuenca internacional del Río Bravo, que es, digamos, uno de estos casos emblemáticos a nivel internacional que pues para México tienen una gran relevancia, hay que diferenciar entre lo que es el alto y la cuenca alta y baja del río Bravo, ¿no? Y que se rige por acuerdos internacionales, el de 1906 y el de 1944. México recibe 1.850 millones de metros cúbicos, que es alrededor del alrededor del 85% del agua es para usos agrícolas. Esto ya es de esto que les decía que son acuerdos formales como más rígidos. Y esta distribución del agua no está dada en particular por un organismo que toma las decisiones en donde hay autoridades mexicanas y autoridades estadounidenses que es la Comisión Internacional de Límites y Agua, el SILA, en donde lo primero que se resalta es que las autoridades locales intervienen en las negociaciones que se dan en el SILA, pero una vez que se han dado las negociaciones, el margen de acción de la CONAGUA y de la Comisión Estatal de Agua se reduce para lo que va a pasar en esa cuenca. Ya hay arreglos entonces muy establecidos. Las aguas subterráneas, sobre todo las que cruzan de Estados Unidos a México, y que están alimentando los acuíferos, no están sujetas a acuerdos formales. Sin embargo, son una fuente muy valiosa de agua en la región. Particularmente para el caso de la cuenca del río Colorado, aquí es pues el agua internacional la que el agua de la cuenca más bien, pues abastece a
Tijuana, desde las ciudades de Tecate, Tijuana, Playas del Rosarito, dice 1.8 millones de habitantes. Esta población depende en un 95% de una fuente de agua que no surge en el territorio nacional. Entonces, para que veamos pues la relevancia justamente de estas negociaciones que se dan entre México y Estados Unidos. Las empresas transnacionales van a tener una incidencia en el modo en que se gestiona el agua. Les decía el caso de la desalinización, pero también en el caso de la demanda de agua. Mucha de la maquila de estas empresas transnacionales pues dependen de esta agua. También la política regional de esa zona afecta a las transnacionales. Por ejemplo, el caso de la empresa Constellation Brands es interesante porque pues, es una empresa cervecera de Estados Unidos en donde pues, que se quisieron asentar el Mexicali y la población no lo permitió y además se dio el momento político en que llegó López Obrador y justamente pues cancelaron el proyecto y digamos que la buena noticia es que no se fueron, ahora decidieron asentarse en Veracruz. Aquí es donde justamente confluyen estos aspectos sociales, políticos y de escasez del recurso. También las ONGs encuentran espacios aquí porque han logrado justamente este tema del agua adquiera una relevancia muy importante para dar una figura, como ya habíamos visto, a los ecosistemas dentro de estas negociaciones. Y bueno, los conflictos internacionales muy variados, déjenme decirles. Evidentemente yo les estoy poniendo aquí el que es más cercano a nuestro contexto, pero pues hay disputas internacionales por el agua que han sido muy documentadas en el Nilo, Yemen, países que se enfrentan como Turquía, Siria e Irak por fuentes de agua superficial. Afganistán e Irán, China y Laos, con la infraestructura que se está generando en el río Mekong, en la India, en Somalia y en Egipto, ¿no? Entonces esto es algo evidentemente que pues está extendido en muchas partes del planeta. El tema de las presas, buenas o malas las presas. Las presas han enfrentado muchas críticas. Y el tema es que el desarrollo va muy vinculado a los megaproyectos y a las megapresas. Se dice que actualmente ya tenemos más agua almacenada en presas que en ecosistemas naturales. Imagínense el impacto que han tenido las presas para desviar ríos y los impactos que tienen en las comunidades cercanas a donde pues se desarrollan los proyectos. Aquí la construcción de estas presas enormes pues son un desafío para la gobernanza en términos de regionales o transfronterizos y se generan tensiones entre los ganadores y los perdedores. De hecho, el tema de la vulnerabilidad frente a los megaproyectos desemboca en un tema internacional también, internacional y nacional muy importante, que es esta cuestión de los defensores de la tierra y muchas veces los defensores del agua, ¿no? Aquí la región vista desde la geopolítica habla muchas veces de que no solamente se debe de pensar en el tema del desarrollo, sino evidentemente de las poblaciones que se ven afectadas. América Latina está en el foco de los asesinatos de defensores ambientales y de, pues, la falta de defensa a los derechos humanos de estos defensores ambientales. El caso de Berta Cáceres, que fue
asesinada justamente por un proyecto en donde se quería construir una presa, ¿no? Entonces, ¿cómo se vincula pues esta lucha, digamos, de las comunidades y de estos grandes proyectos de inversión? El tema de los debates del agua es una mercancía. Bueno, desde 1980 hubo críticas a las políticas del Banco Mundial en donde se decía que estaban fomentando pues políticas de privatización de agua en todo el mundo y el negocio del agua embotellada también, que es un negocio enorme en México. En México somos el país con más consumo de agua embotellada en el mundo, pero esto es algo que se está reproduciendo incluso en países desarrollados, el consumo de agua embotellada. Entonces, este tema incluso muy polémico, apenas estaba escuchando a una investigadora que decía que en realidad este derecho humano al agua ya no estaba siendo provisto por el gobierno, porque pues, son las embotelladoras las que nos están vendiendo el agua para consumo humano, ¿no? Entonces son ideas como muy radicales e interesantes que también están surgiendo en la agenda. El agua en contextos de sequía. El agua en contextos de sequía es algo tremendo también. Pues en México ya sabemos que la mayor parte del territorio está compuesto por un clima seco y muy seco y que los escenarios prevén que el cambio climático va a acentuar, digamos, esta escasez de agua. Yo, este ejemplo de que no solamente está pasando en las regiones en donde supuestamente estábamos expuestos a la sequía. Se supone que en Europa no había realmente una preocupación por la sequía y estamos viendo noticias este año, la peor sequía en 500 años en Europa. Una radiografía en donde nos dice que 340 millones de personas y 47% del territorio de la Unión Europea estaba siendo afectado por la sequía. Estas imágenes de la sequía, aquí el río Po, en Italia, completamente seco. ¿Esto qué implicaciones tiene? Pues casi todos los ríos han sido afectados, el sector energético, la producción de energía, las centrales eléctricas, el transporte fluvial, restricciones de agua. Han sido como noticias recientes que hemos visto en los medios. Estos son datos para México también, de cómo ya estamos registrando cambios en la temperatura y en las precipitaciones. Estos son algunas cifras para Hermosillo, en Sonora, que nos muestra que ya hay un cambio significativo en la temperatura, particularmente en la época invernal. Me voy a saltar estas porque ahora quiero ver el tema de los desastres asociados al agua. La mayoría de los desastres a nivel mundial están asociados al tema del manejo del agua. Y lo que estamos viendo es que en los países desarrollados, como se miden o las mayores pérdidas han sido económicas. En los países en desarrollo, las mayores pérdidas han sido en vidas humanas y por supuesto también económicas, pero muy tristemente en vidas humanas, ¿no? Aquí se compara en esta gráfica de la derecha el número de eventos por años comparando los sismos con el resto de los desastres y particularmente ahí lo que son los eventos extremos, las inundaciones, los deslizamientos de tierra.
aquí otra vez, por tipo de inundaciones, vean cómo las inundaciones, las sequías y las tormentas, todas estas asociadas de manera directa o indirecta con el agua, perdón, tienen impactos en términos de ocurrencia, ¿no? Ocurren mucho a nivel internacional. Aquí les digo otra vez estas noticias que ya antes eran como extrañas y ahora las vemos todo el tiempo, ¿no? Las inundaciones en Pakistán son una advertencia en el mundo. Se prevé que el cambio climático va a aumentar la gravedad y frecuencia de las inundaciones, tanto para en aquellos espacios que han sido ocupados de manera irregular o regular y que de por sí ya tenían riesgo de inundaciones. Y ahí, pues piénsese en muchas ciudades que nos asentamos en lugares en donde pues, de manera natural escurría el agua, ¿no? La cantidad de muertos que hubo que hubo en Pakistán, que está habiendo en Pakistán por estas inundaciones, las inundaciones en la Ciudad de México, que también es algo común y bueno, en otras partes del país. Y pues como creo que ya me queda poco tiempo, voy a mis conclusiones. Para terminar, me gustaría decir pues que el agua, les decía yo que era un recurso estratégico. El agua conecta a las agendas internacionales, conecta a los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, a particularmente todo este tema del derecho humano al agua y de los ecosistemas, está dentro de esta agenda de los objetivos de desarrollo sostenible, conecta con la agenda de cambio climático y creo que he dejado claro por qué el tema de cambio climático y el agua es muy relevante y conecta con el marco de Sendai de reducción de desastres, porque pues muchos de los desastres que desafortunadamente estamos viendo alrededor del mundo están relacionados con el agua. Como conclusión, me gustaría decir que pues cuando se habla de geopolítica, el agua se transforma en un aspecto relevante de rivalidades, decía Portillo. Dice, especialmente su control, por tanto, no solamente existe entre estados cuyos territorios están atravesados por un mismo río o por una cuenca, sino también en el seno de un mismo estado entre regiones y entre grandes ciudades, que creo que es un poco lo que hemos estado viendo en la presentación. Desafortunadamente, pues cada vez vemos más estas rivalidades y es probable que vayan en aumento. El cambio climático pone en el centro de las preocupaciones la disponibilidad y la gestión del agua y debemos de recordar que la seguridad hídrica supone el acceso a agua potable para la población, asegurar que los recursos hídricos están disponibles también para los ecosistemas, promover el abastecimiento para actividades productivas, eso es también importante, sin embargo, va en el tercer orden de prelación. Y aquí el tema de la eficiencia es fundamental y atender las amenazas del efecto de cambio climático, que pues es evidentemente algo que ya estamos encontrando. Y bueno, pues yo con esto concluyo. Muchísimas gracias por el espacio y pues estoy aquí para preguntas o comentarios. Gracias por la oportunidad. Gracias, doctora. Muchas gracias, Esther. Muchísimas gracias. Aprovechamos el espacio en los últimos minutos que nos quedan. Si uno en el público o en línea tiene algunas preguntas, vamos a hacer 3 preguntas. Aprovechen la presencia de la doctora, que puede ser preguntas internacionales, la situación está en Guadalajara o en la Ciudad de México. Gracias por los aplausos. Vamos, muchachos, motívense. Muchísimas gracias, me gustó mucho la conferencia. Muy interesante, la verdad, el tema del agua. Gracias.
Gracias. ¿Qué? ¿Nada? ¿Nadie tiene una Muchas pregunta? gracias. Adelante. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Vamos por la ronda de preguntas, por no favor. sé si hay Sí, espacio hay para una en el público. preguntas o comentarios. No sirve el micrófono. ¿Me oyen? Ya. Tengo una duda. La duda es, usted mencionaba que en los mantos acuíferos encontrados que han para aproximadamente 100 años, es un agua la cual viene, o sea, que ya no es funcional porque viene de... De mi lado, solo agradecer toda la información. Impresionante todos los datos sobre el agua y pues yo empecé estudiando ingeniería ambiental, la verdad no fue lo mío, pero sí principalmente por eso. Me llamó muchísimo la atención como todos los procesos industriales que... Perdón, es la persona que lo está haciendo directamente desde el chat, ¿verdad? Porque yo no le di. Sí. También. No estamos hablando solamente de los ingenieros, sino todos de alguna manera tenemos impacto en esto que está sucediendo. Me parece, no escucho las preguntas de los que están de manera presencial, Sí, pasa. pero estoy viendo en la pantalla que sí, ¿Nos escucha, sí doctora? está habiendo Doctora, ¿no me escucha? la intención de no. participar. Sí está. No, bueno, no. ¿No forma ahí técnicos de...? No escucho, perdón. No. Bueno, muchísimas gracias, maestra. Me voy a retirar porque aquí viene, hablando de cambio climático, viene un huracán y ya está llegando aquí. Bueno, que estés bien, Rodolfo. Hasta luego. Hasta luego. A ver, Demian, ¿se escucha? Habla. Doctora, ¿nos escucha ahorita o no? No escucho. No. Perdón. A lo mejor. Sí, a ver si la vamos a intentar escribir, a ver. No escucho. Sí, por el chat puedo leer las preguntas y contestar, si eso sirve. ¿Ahora nos escucha o no? Ya escucho. Ok, ahorita puedes hacer tu pregunta, por favor. Sí. Tenía la duda de que usted dijo en una diapositiva que el manto acuífero que se encontró abajo en México era aproximadamente para 100 años, pero usted mencionaba que el agua era un agua que no era funcional porque, o sea, estaba dentro de los mantos acuíferos. O sea, mi duda es, ¿por qué no es funcional? Si al final de cuentas, todo el agua que se está moviendo hoy en día en México, tanto para consumo humano o para el uso doméstico, se limpia y se purifica a final de cuentas. O sea, ¿cuál es la diferencia? Lo único que yo me puedo imaginar es que tenga muchísimos más minerales, pero a final de cuentas es un proceso el cual considero yo que sí tiene solución. O sea, esa es mi duda. Hay muchas cosas que tienen solución. Aquí yo creo que viene esta idea de la escasez física y la escasez económica. Podemos tener acceso al recurso, pero si no tenemos la infraestructura suficiente, en este caso para potabilizar o para tratar el agua que no tiene la calidad suficiente para consumo humano, pues entonces o una de dos. O el recurso se manda sin el proceso adecuado, ¿no? Por eso tenemos problemas de calidad, de hecho, en ciertas regiones de la ciudad. O dos, tiene que pasar por este proceso de potabilización o de tratamiento.
Entonces, esto es lo que ha sucedido en varias zonas de la Ciudad de México, en donde justamente la calidad del agua de los acuíferos ya requiere un proceso para el que no están preparadas las autoridades en términos de potabilización o de tratamiento. No sé si con eso contesto tu pregunta. Gracias, doctora, por la respuesta. ¿Otra pregunta y ya los liberamos? Público, adelante por acá. ¿Te puedes acercar, porfa, del micrófono? ¿Sí se me escucha? Sí. ¿Sí, doctor? Ok. Hola, doctora, mucho gusto. Fátima Garibay, gracias por su ponencia. Mi duda más que nada es, ya que a veces nos limitamos por el tema de que es muy difícil cambiar la situación en general, dentro de lo que está en nuestras posibilidades en cuanto a la captación de agua pluvial, ¿qué podemos hacer nosotros, dado que las casas en México no están acondicionadas para eso? ¿Hay alguna manera económica, algún apoyo por parte del gobierno para acondicionar las casas para la captación de este tipo de agua? Mira, déjame decirte que hay programas que se han lanzado. En la Ciudad de México, por ejemplo, hay ciertas regiones en donde se dan apoyos justamente para captar agua de lluvia en los techos. Entonces, ya hay un montón de viviendas que tienen estos sistemas de captación de agua pluvial y que, bueno, pues si alguien lo quiere hacer de manera particular, también lo puede hacer. Es una tecnología, digamos, como relativamente accesible, desarrollada. Otra manera que los gobiernos han tratado de fomentar es justamente esto que yo les decía de la impermeabilización. Muchas veces nosotros pues ponemos ponemos cemento, ¿no? Para meter en nuestro coche al estacionamiento, lo que sea. En Londres les cuento que hubo una campaña hace unos años muy fuerte para que las viviendas quitaran el cemento y pusieran otros materiales para que se pudiera infiltrar agua pues en todos estos espacios habitacionales. Los techos verdes son otras de estas alternativas que se han dado. En realidad se están explorando como muchos esquemas en donde a nivel micro se pueda tener un impacto en estas actividades. Yo creo que también a nivel de vivienda lo que es muy importante es la eficiencia y los hábitos. ¿Qué es lo que sucede? Hay muchos aparatos ahorradores de agua, por ejemplo, que se pueden instalar, que son poco costosos y que van a tener un impacto muy considerable en la cantidad de agua que consumimos. También, evidentemente, los hábitos, ¿no? Ser cuidadosos con el consumo de agua es algo que en las ciudades se debe de tratar de promover, porque pues evidentemente no queremos llegar mal preparados a situaciones en donde se presenten crisis, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, doctora. Vamos a cerrar esta conferencia. Le agradecemos mucho su participación y el panorama que nos hizo en el tema geopolítico del agua. Hay muchas preguntas, muchas dudas, pero pues sí, ahí como mínimo tocamos este tema tan importante. Le agradecemos de nuevo por su participación. Yo les agradezco muchísimo y bueno, pues fue un gusto estar con ustedes. Gracias, hasta luego. Gracias.